Hola, buenas tardes. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Bien, ¿se ve el PowerPoint? Sí, doctora. Buenas tardes. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver la parte de lo que es mediastino, ¿sí? Todas las patologías que hay a nivel del mediastino, o las más frecuentes. Y después vamos a ver algo de lo que es el diafragma, sus patologías. Y hay dos temas que quedan ahí agregados, que va a ser fibrosis quística y bronquiolitis. Sí, y bronquitis. ¿Arrancamos? Bien, ¿alguien se acuerda de lo que es el mediastino, la definición, anatomía, primer año? ¿Dónde está? ¿Quién lo compone? ¿Qué hay adentro? Es un espacio virtual Sí, comprendido por sus laterales por la pleura, tanto izquierda como bien, derecha. En la región posterior está la columna vertebral. En la sí, región superior, el agujero del tórax, digamos. Y en la región inferior, perfecto, bien. Y es como decían, es un espacio que es más que un espacio, es una región anatómica, ¿sí? Que está comprendida entre las pleuras de lo que es el opérculo torácico por arriba y el diafragma por abajo. Y el contenido va a ser todo lo que hay dentro. ¿Estamos? Los síndromes mediastinales van a dar síntomas o signos secundarios a la patología que haya ahí, que puede ser por compresión, por infección, por inflamación o por algún tumor de cualquiera de los órganos que estén comprendidos en esa región. Bueno, como ahí lo que es la región anatómica lo nombraron recién. Lo otro que tenemos que saber del mediastino, y que es importante, es que se divide en 3 compartimientos, que también no es una división anatómica, sino que es una definición. Tenemos lo que es el mediastino anterior, el medio y el posterior, que cada uno tiene estructuras diferentes y que nos van a ayudar a ver cuál es el origen de la patología, ¿sí? El compartimiento anterior es el que se llama el prevascular, que es el que va a estar anterior a todo lo que son los grandes vasos, como ser la aorta, la vena cava, el corazón en sí, y la salida de los bronquios. El compartimiento medio, que es donde va a estar el corazón y los grandes vasos, el conducto torácico, y el compartimiento posterior o el postvascular es donde está el conducto torácico, el esófago y la cadena ganglionar, ¿sí? Todo lo que es el sistema parasimpático. Bien, como dijimos, cada componente, cada estructura del mediastino tiene sus órganos. En el anterior, lo que el órgano que predomina es, bueno, es el timo o los restos tímicos en adultos, ganglios y tejido graso. Todo lo extra a eso es patológico. En el compartimiento medio teníamos el corazón con el pericardio, todo lo que es el callado de la aorta, los vasos pulmonares, las venas bronquiales y todo lo que es brachiocefálico, tráquea, bronquios y ganglios, y lo que nos queda para el posterior es la porción descendente de la aorta, con el esófago, la vena ácigos, el conducto torácico y la cadena parasimpática. ¿Cómo estudiamos el mediastino? O sea, ¿cuáles son los estudios básicos para estudiar las estructuras del mediastino? Placa de tórax y tomografía. Eso es lo básico para empezar a estudiarlo. De acuerdo a lo que encontremos en estos dos estudios, se pueden pedir estudios posteriores. Es decir, si yo veo que hay una anomalía en el mediastino, en la placa de tórax, siempre el mediastino lo estudio con frente y perfil la placa, ¿sí?
eso no se olviden, va de frente y perfil, y la tomografía de tórax. De acuerdo a la altura o a la región anatómica donde vea la patología, o donde veo la anomalía, puedo continuar pidiendo una resonancia magnética si pienso que eso viene de cadena parasimpática, una angiografía si tengo indicios de que es un problema vascular, si es un problema de esófago puedo pedir un tránsito esofágico o un centellograma. ¿Estamos? Pero lo básico es la placa y la tomografía de tórax. Bueno, compartimento anterior ya lo dijimos, qué es lo que contiene. Las patologías principales que voy a encontrar en el compartimiento mediastinal anterior van a ser lo que se llaman las masas prevasculares. Las masas prevasculares van a ser patologías de ganglios linfáticos, patología del timo, grasa pericardíaca y después puedo tener, en cuanto a la tiroides, si la tiroides es endotorácica, puedo evaluar patología de tiroides. Lo más frecuente de encontrar van a ser las linfadenopatías, las lesiones del timo, ¿sí? Y después alteraciones de la glándula tiroides. ¿Cómo voy a ver esa patología o cómo veo en una radiografía la patología del timo anterior? Nadie, dijimos que con una radiografía hace diagnóstico, sino que con una radiografía evalúo si hay una alteración o una anomalía. Las patologías del mediastino anterior las voy a ver, o del mediastino en sí, las voy a ver como lo que se conoce como ensanchamiento del mediastino. Es decir, que nosotros le vamos a hacer la radiografía al paciente y a nivel del mediastino, que es donde veíamos el corazón y la tráquea y la división de los vasos, vamos a ver que está ensanchado. A veces lo vemos bien, como en este caso de la radiografía, y a veces es menos perceptible, pero lo que tengo que notar es que hay alguna anomalía o está ensanchado el índice cardiotorácico o lo que es a nivel de la tráquea. Una vez que yo evalúo que tengo una masa en el mediastino, el paso siguiente, o el que tendría que estar acompañado, es la placa de perfil. Con lo cual, la placa de perfil me va a ayudar a descifrar si viene del mediastino anterior, del medio o del posterior. Y el estudio siguiente que dijimos es la tomografía. En este caso, en la radiografía vemos que hay un ensanchamiento del mediastino en la parte superior, y cuando hacemos la tomografía, lo que vemos es que hay una anomalía, no sabemos qué es, pero hay una masa entre la pared posterior del tórax y del esófago y la parte anterior de los vasos, es decir, que corresponde al mediastino anterior. ¿Sí? Después, según los estudios que pida, voy a poder saber cuál es el origen. Pero hasta el momento tengo una patología en mediastino anterior o una masa en mediastino anterior. Si yo conozco qué es lo que hay en mediastino anterior, cuál es el contenido del mediastino anterior, puedo tener indicios de cuál va a ser la patología. Además de tener la historia clínica y el examen físico del paciente. ¿Sí? Pero dijimos que a este nivel teníamos timo, puede haber tiroides, si tiene un bocio endotorácico, puede ser grasa paracardíaca o pueden ser ganglios, con lo cual las patologías van a ir a ese nivel. Esta es otra imagen de un paciente que tiene una masa a nivel del mediastino, pero no está tan arriba como la que vimos recién. Si ustedes siguen lo que es la silueta cardíaca o el índice cardiotorácico a lo que es la región de la izquierda, está normal, y a la derecha seguimos el borde del corazón y vemos que se agrega, está marcado con la flecha negra, otra imagen. A este paciente lo que le falta es la radiografía de perfil para evaluar si es anterior, medio o posterior, y con la tomografía también podemos evaluar el origen, que en este caso también lo mismo, vemos que está entre la pared del tórax y los grandes vasos, con lo cual corresponde al mediastino anterior. ¿Estamos? Compartimento medio, lo mismo, todo el contenido anatómico que hay,
Y las patologías más frecuentes van a ser linfadenopatías, aneurisma de la aorta o de los grandes vasos, duplicación o quistes a nivel de los bronquios, o lesiones de la tráquea. ¿Cómo voy a ver estas lesiones? Lo mismo, le pido al paciente una radiografía y veo que en el mediastino está ensanchado, ¿sí? No sé si llegan a notar la silueta cardíaca y después hay una imagen radio opaca de bordes definidos que sobra a lo que es la silueta cardíaca. A este paciente lo mismo, le falta la placa de perfil. Pero ¿qué lesión puede ser? Pido una tomografía, evalúo los grandes vasos y dijimos que si tengo una sospecha que es una patología vascular, otro estudio que puedo agregar es la angiografía, ¿sí? En este caso lo que vemos es la tomografía computada del paciente, que vemos que a nivel de la aorta hay una dilatación, ¿sí? Es un aneurisma de la aorta, ¿está? Pero fíjense que tanto la radiografía de la patología del mediastino medio como la del mediastino anterior, yo solo con la radiografía no puedo diferenciar. Necesito una tomografía y de acuerdo a lo que sospecho y a la clínica del paciente, completo los estudios. Mediastino posterior, ya dijimos el contenido que tiene, va desde la pared posterior de los grandes vasos hasta la columna vertebral. Las patologías más frecuentes que encontramos, lesiones de esófago, patologías de la aorta descendente y después todo lo que es la cadena parasimpática, tumores de la cadena ganglionar. Bien, lo más frecuente en mediastino posterior son los tumores neurogénicos. ¿Sí? Los tumores neurogénicos tienen como un inicio en la formación en la cresta neural, cuando se forma el embrión. Surgen de patologías de los nervios intercostales o de la cadena simpática, suelen ser benignos y muchos son asintomáticos. Tenemos tumores de las vainas nerviosas o tumores de los ganglios nerviosos. Cualquiera de los dos puede ser una patología del mediastino posterior. ¿Cómo lo veríamos a estas patologías? Lo mismo. El paciente tiene síntomas, hacemos una radiografía de tórax y vemos que hay una anomalía o algo que sobra en la placa de tórax. En este paciente, si ven la radiografía de la izquierda, tenemos el mediastino superior, que lo vemos normal, el mediastino medio está normal, y cuando llegamos a la parte inferior, ¿sí? Vemos que acá hay una imagen, que ustedes la van a ver marcada con las flechas, que sobra. ¿La llegan a notar la diferencia? Tenemos el reborde del corazón y adentro hay una imagen ahí, un borde que nos sobra, y se puede seguir. Cuando encontramos eso en un paciente hay que completar los estudios. Le pedimos la radiografía de perfil y el siguiente estudio que agregamos es una tomografía. Si vemos que es una anomalía en el mediastino posterior, dijimos que puede ser del esófago, del conducto torácico o de la cadena ganglionar. Si el paciente tiene una anomalía en la placa o en la tomografía que vemos que corresponde al esófago o tiene síntomas de disfagia, lo que le vamos a hacer es un estudio del esófago. Si tiene síntomas del sistema nervioso, si tiene alteraciones neurológicas, lo que vamos a pedir es una resonancia para evaluar bien la cadena simpática, ¿sí? O sea que tienen que guiarse por la ubicación de la patología en el mediastino y por la historia clínica y examen físico del paciente para poder completar los estudios. Si mi paciente tiene una patología en la cadena nerviosa y yo le pido una videoendoscopía o un tránsito esofágico, no tengo diagnóstico. Ahora, si el paciente sí tiene patología en el mediastino posterior y tiene síntomas de disfagia, el estudio que corresponde es estudiar el esófago. Para resumir, y para que tengan como de memoria, mediastino posterior, lo más frecuente es
patología de la cadena ganglionar o patología del esófago. A nivel del medio, lo más frecuente de encontrar es aneurismas de aorta, ¿sí? O patología del pericardio. Y del mediastino anterior, que son los más frecuentes de las masas mediastinales, es el timoma, en los pacientes adultos que tienen restos de timo, los linfomas, carcinoma de tiroides y los teratomas, que por lo general son teratomas que tienen origen de lo que es el tejido, de lo que es, por ejemplo, el seminoma en los hombres, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Hay una regla mnemotécnica, no sé si alguien la recuerda, de las 4T. A nivel del mediastino anterior, las patologías más frecuentes es el timoma, teratoma, tumor de tiroides y el tremendo linfoma. Esas son las 4T, que son las 4 patologías más frecuentes que se encuentran a nivel del mediastino anterior. ¿Cuáles son los síntomas por los cuales los va a consultar un paciente que tiene patología en el mediastino? Inespecífico. Inespecífico porque cada patología del mediastino se va a manifestar con un síntoma, y ese síntoma es de acuerdo al órgano que esté lesionando o que esté comprometiendo. Si yo tengo una patología en el mediastino posterior que es secundaria al esófago, dijimos que los síntomas más frecuentes van a ser todos los relacionados con la disfagia. Si tengo una patología del mediastino medio asociada a una estenosis de la tráquea o a duplicación de los bronquios, los síntomas van a ser respiratorios o tos. Y si tengo patologías del mediastino anterior, lo más frecuente es tener dolor o puntadas o disnea. Los síntomas van a ir variando de acuerdo al compromiso que tengan sobre los órganos que están alrededor. Si yo tengo un tumor pequeño a nivel del mediastino anterior, puedo no tener síntomas hasta pasados los años que aumenta el tumor. Una vez que el tumor aumenta y empieza a comprimir, por ejemplo, los grandes vasos o empieza a comprimir los bronquios, ahí recién el paciente va a manifestar los síntomas. Pero estas patologías suelen ser asintomáticas hasta que generan algún tipo de lesión sobre los órganos que comprimen. Y después puede haber síntomas generales secundarios a la patología de base. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un seminoma, que sería un teratoma en el mediastino anterior, va a tener los síntomas propios del síndrome mediastinal, es decir, tos, disnea, dolor, una vez que esa masa sea grande y que comprima o los grandes vasos o los bronquios. Pero a la vez va a tener todos los síntomas generales secundarios a su patología de base, que pueden ser fiebre, astenia, pérdida de peso, puede tener alteraciones de la frecuencia cardíaca, puede tener edemas, puede tener circulación colateral. Eso es propio de la patología. Pero los síntomas generales van a corresponder a la lesión que se genere en el órgano. Otra cosa para recordar, puede haber trastornos endocrinológicos o inmunológicos de acuerdo al origen de la masa mediastinal. Y los síntomas por los que consultan pueden ser inespecíficos, es decir, puede ser una disnea inespecífica, el paciente puede decir que le falta el aire, o puede decir que cuando hace ciertas actividades tiene sensación de opresión en el tórax o disnea marcada, lo interpretamos, no sé, como asma, y le hacemos la espirometría y todo da normal, pero bueno, cuando hacemos la radiografía encontramos que tiene una masa en el mediastino. Por eso es importante conocer cuál es o cómo se ve bien una radiografía, cuál es el índice cardiotorácico, para que nos llame la atención cuando hay una alteración en el mediastino. ¿Estamos? Estudios complementarios, dijimos que van a seguir la lógica según
la patología del paciente. Primero la radiografía, después la tomografía, y de acuerdo a donde encontremos la lesión, seguimos con angiografía, con fibrobroncoscopía, con una arteriografía, o con un esofagograma, o con una videoendoscopía. Eso depende de el origen que estemos pensando en el paciente. El tratamiento de las masas mediastinales o del síndrome mediastinal es individual en cada paciente y obviamente depende de la etiología de la patología. En algunos casos el tratamiento es solo médico y en otros casos el tratamiento es quirúrgico. ¿Estamos? Pero no es que existe un tratamiento específico, depende del origen de la patología y depende del estado en el que se encuentra el paciente. Hay masas, sobre todo las descubrimos tarde o las que se manifiestan tarde, que son las más difíciles de tratar, porque son masas que se van metiendo alrededor de los grandes vasos. Entonces la cirugía es una cirugía de alto riesgo, ¿sí? No es lo mismo operar un carcinoma de tiroides que está localizado en el mediastino anterior, que no compromete vasos, que no toca el corazón, a operar un carcinoma de tiroides o un teratoma que esté rodeando a la aorta, ¿sí? Porque el compromiso en el paciente y el riesgo quirúrgico es diferente. Pero bueno, el tratamiento se basa en la etiología de cada masa mediastina. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Nada más de mediastino. Vamos a pasar al neumomediastino. ¿Quién me puede decir lo que es el neumomediastino? A algo les tiene que sonar. La presencia de aire en el mediastino. Bien, como vimos en el neumotórax, ahora vamos a tener aire dentro de este compartimiento que dijimos que estaba limitado anatómicamente por todas esas estructuras que ustedes fueron nombrando. Neumomediastino no es nada más que aire en el mediastino. ¿Cómo lo voy a ver en la radiografía o cómo se va a representar? No sé si llegan a ver en la radiografía esa imagen negra que está bien alrededor del corazón y que lo delimita. ¿La notan? Fíjense, a la izquierda del corazón y sobre todo a la derecha del corazón hay como si fuese una imagen marcada con un marcador negro que rodea todo el corazón. ¿Llegan a diferenciar? Sí, lo perdí. Bien. Eso no es normal que se vea, porque no, eso es el aire que queda en el mediastino. Eso no debe existir. Cuando vemos eso, estamos enfrente a un neumomediastino. El neumomediastino, como dijeron, es aire en el mediastino. Puede ser secundario a un factor desencadenante, como puede ser un traumatismo o una cirugía, o puede ser espontáneo. Espontáneo en los casos donde haya algún esfuerzo extra y que genere ese aire, por ejemplo, en tos y vómitos severos, digamos, cuando se genera mucha presión negativa, hay alguna lesión en un órgano y causa que haya aire. Inhalación de ciertas drogas, crisis asmáticas severas o esfuerzo enérgico durante el ejercicio, en los partos, y lo otro que puede ser la causa es ruptura del esófago o de la tráquea, por lo cual el aire que pasa por esos órganos se empieza a, por así decir, a almacenar o a guardar en el mediastino, con lo cual nos va a dar esta patología. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Dolor, porque dijimos que el neumotórax daba dolor porque era el despegamiento de las pleuras o compresión de los nervios que pasan por ahí, por lo tanto el neumomediastino también se va a manifestar con dolor a nivel del tórax, a nivel external. Puede haber disnea, de acuerdo a la gravedad del neumomediastino. Dolor cervical, si ese neumomediastino va bien sobre lo que es la parte superior del mediastino, si compromete la parte superior, u odinofagia y disfagia,
si ese aire que está en el mediastino, como dijimos, que no es una estructura anatómica cerrada, sino es una estructura anatómica delimitada, tiene relación con todo lo que es la región del cuello, los grandes vasos, por lo cual el aire puede pasar por esas regiones y también dar síntomas como odinofagia o dolor cervical o disfagia o dolor abdominal, de acuerdo para el lado donde vaya el aire y donde se empiece a distender. Signos: enfisema subcutáneo, puede haber fiebre, puede haber leucocitosis de acuerdo al origen del neumomediastino. Bueno, y los eventos desencadenantes suelen estar relacionados con tos y con vómitos. Entonces, cuando viene un paciente que tiene dolor torácico a nivel del esófago o tiene dolor a nivel cervical asociado con disfagia, siempre interrogar el origen de ese dolor o el factor desencadenante, y si evaluamos que está relacionado con un esfuerzo físico extenuante, si está relacionado con vómitos, si está relacionado con tos o con algún traumatismo, o notamos la presencia de enfisema subcutáneo, pensar y no olvidarse que existe el neumomediastino. Estudios complementarios. Una pregunta, ¿un neumomediastino puede causar, por ejemplo, un neumotórax? No, porque ahí estaría la pleura, la pleura y los pulmones no forman parte del mediastino. Está bien, ¿Sí? gracias. O sea, Profe, una consulta, ¿también no se vería el signo de Amann acá en neumomediastino? sí, puedes tener. Lo que me preguntaste, Costa, no sé, Costa es tu apellido. Sí, Si tenés un traumatismo, por ejemplo, un accidente vial, podés tener un neumomediastino y podés tener un neumotórax. Eso sí puede pasar, pueden pasar las dos cosas. sí. Pero por lo general el neumomediastino no termina en un neumotórax. Que tenía como, por ejemplo, la ruptura del conducto torácico causa un quilotórax. Entonces yo quería como... Ahí sería quilotórax. Sí, pero no está dentro de la pleura también. No, pero digamos, el líquido puede pasar por la pleura, ¿sí? Puede extravasarse. Ah, está bien. Gracias, profe. Digamos, de acuerdo al origen, puede haber neumotórax y puede haber neumomediastino, pero no es que el neumomediastino va a terminar en un neumotórax, ¿sí? Porque las pleuras que se comprometen son diferentes. Les decía, para hacer diagnóstico, parte de la historia clínica, el examen físico del paciente, evaluar los factores desencadenantes, radiografía, que si es un neumomediastino importante, vamos a ver la silueta negra rodeando el corazón, y si no, una tomografía de tórax. En la radiografía, acá tiene la flecha amarilla, lo que vamos a evaluar en el neumomediastino, una vez que estamos evaluando todo lo que es silueta cardíaca, grandes vasos, el índice cardiotorácico, esta línea negra, que está bien definida rodeando el corazón, no debería existir. Una línea, si decimos que hay una imagen radiolúcida, que es más negra que el tejido pulmonar, decimos que es, si era a nivel del pulmón, era neumotórax, que era aire, y si es a nivel del mediastino, decimos que es neumomediastino. ¿Está? Siempre tiene que acompañar a la clínica del paciente. Si no llegamos a alcanzar a diferenciarlo, o si el neumomediastino es muy leve, o si necesitamos estudiarlo más, hacemos el estudio complementario, que es la tomografía, y ahí sí lo que vamos a ver es alrededor o en el compartimento mediastinal, todas las estructuras bien divididas entre sí, ¿sí? Que eso es por el aire que entra en el mediastino. Y lo que va a provocar es como si fuese una disección de todos los órganos que están dentro. ¿Llegan a notar? ¿Sí? Fíjense que tenemos la tráquea, el esófago, y todo está como dividido o entrecortado o marcado por una línea más negra que el tejido pulmonar. ¿Sí? Eso es el aire que queda dentro, digamos. No tenemos tejido pulmonar, no tenemos imágenes de parénquima pulmonar y es más negro que el tejido pulmonar. Eso es
aire, eso es neumomediastina. Bien. Tratamiento de acuerdo a los síntomas del paciente y de acuerdo al compromiso que genere, es reposo o puede ser quirúrgico, de acuerdo al compromiso que haya. Mediastinitis es otra patología que vamos a ver a nivel del mediastino. Todo lo que termina en itis era inflamatorio o infeccioso. La mediastinitis se relaciona, como decimos, a lo que es inflamación o infección del tejido conectivo que rodea todo lo que es el mediastino. Hay una clasificación que la van a encontrar, que lo va a dividir en causas infecciosas, en causas agudas, en causas crónicas, idiopáticas o fibrosantes, y en causas farmacológicas. Las más frecuentes van a ser las infecciosas y las agudas, ¿sí? Las que más encontramos. Dentro de lo que son las causas agudas de mediastinitis, pueden ser supurativas, locales, compartimentales o necrotizantes. ¿Sí? Las mediastinitis agudas, dijimos 3 causas. Lo más frecuente de esas causas es que sean posoperatorias, ¿sí? Por ejemplo, cirugía de todo lo que es la región del cuello, de cabeza y cuello, que van a estar asociadas a gérmenes como el estáfilo, ya sea estáfilo sensible o estáfilo resistente. Las mediastinitis agudas asociadas a perforación del esófago, que puede ser por un traumatismo, por la ingestión de un cuerpo extraño, o por alguna exploración del esófago, por ejemplo, con alguna endoscopía. Y después tenemos la mediastinitis necrotizante descendente, esta mediastinitis es secundaria a todo lo que son los procesos infecciosos de lo que es la boca y la faringe, ¿sí? Retrofaringe. La patología de la cavidad bucal desciende, ¿sí? O por continuidad, pasa al mediastino y genera la necrosis mediastinal. Es secundaria, por lo general, a infecciones odontógenas o lo que son los abscesos retrofaringeos. ¿Está? Traumatismo de cuello, parotiditis menos frecuente o lesiones de las clavículas. Pero lo más frecuente es infecciones odontógenas o abscesos retrofaringeos donde por continuidad la infección pasa al neumomediastino. En este caso, que la infección venga de la boca o de la faringe, va a estar más asociado a lo que es el estreptococo beta hemolítico o a la flora de la cavidad bucal. No es tan frecuente, pero bueno, se vio que es frecuente en pacientes adultos, en los pacientes tabaquistas, en los enolistas y en los diabéticos, porque tienen más frecuencia o están más asociados a infecciones por estrepto beta hemolítico. Estudios complementarios, va a ser la tomografía, porque la radiografía en este caso no nos va a servir, y lo que vamos a encontrar es o un neumomediastino o colecciones dentro del mediastino, derrame pericárdico y adenopatías a nivel mediastinal. Eso es lo que podemos encontrar en la tomografía. El tratamiento va a depender obviamente de la etiología que lo cause, pero siempre que el tratamiento sea precoz, va a tener mejor, por así decir, mejor respuesta o mejor sobrevida de acuerdo a la etiología. Si viene, dijimos que está relacionado con la cavidad bucal o con la retrofaringe, vamos a iniciar nuestro esquema antibiótico pensando en lo que es el estreptococo beta hemolítico. Si la patología mediastinal es secundaria a una cirugía de tórax o a un estudio endoscópico, nos vamos a relacionar más a lo que es el estáfilo, con lo cual los antibióticos van a ser, la elección o el espectro del antibiótico va a ser diferente. Y en algunos casos el tratamiento puede ser quirúrgico. Mediastinitis crónica es poco frecuente de ver y está asociado a procesos, bueno, obviamente más crónicos, pero se relaciona con infecciones más que nada por hongos y a procesos autoinmunes. Y lo que pasa en estas patologías es que el tratamiento, al ser tarde,
todo se empieza a fibrosar, con lo cual el mediastino se empieza a fibrosar y causa como se cronifica y causa lo que es la mediastinitis crónica. Digamos, como un proceso recidivante, es de difícil tratamiento y bueno, lo vamos a ver con la tomografía, y el tratamiento va a ser quirúrgico en algunos casos, porque al estar fibrosado, por ahí hacer tratamiento quirúrgico tiene mayores riesgos que la patología en sí, con lo cual el tratamiento va a ser paliativo. ¿Algo más de mediastino, algo que quieran agregar o preguntar? Con eso es digamos, en eso enfocamos la patología del mediastino ahora en Interna 1. En síndromes mediastinales tienen que conocer qué patologías hay a nivel de cada región del mediastino, cuáles son las más frecuentes, cómo las estudio y cuáles son los síntomas con los que se va a presentar el paciente. El neumomediastino, cuáles son las causas desencadenantes, y lo que son las mediastinitis, saber que existen. Más que nada mediastinitis agudas, Profe, que son... Sí. No sé quién habla. con respecto a tumores, ¿no los tenemos que estudiar igual a los tumores mediastinales o no los van a preguntar? ¿Cuál me decís? ¿Tumores Claro, mediastinales son? sería hablando de linfomas, por ejemplo, los germinales Claro, benignos y todo. perfecto. Eso lo que vos tenés que saber es a qué nivel del mediastino lo vas a encontrar, ¿sí? Si vos me estás diciendo que podés tener un linfoma, ¿en qué región del mediastino lo vas a encontrar y por qué en esa región? Y después seguís con el tratamiento propio del linfoma. No es que ahora tenés que saber cuál es el tratamiento del linfoma, sino tenés que saber si hay un paciente que tiene un síndrome mediastinal, cuándo podés sospechar que tiene un linfoma. Que eso va a variar de acuerdo en qué región del mediastino lo encuentres y qué es lo que vas a encontrar. Si vos tenés un paciente que viene con disfagia y tiene un esófago dilatado, nunca tenés que pensar, o sea, no vas a pensar en linfoma. Ahora, si viene un paciente que tiene disnea o que tiene síndrome de vena cava superior y encontrás una masa en mediastino anterior, una de las causas posibles, según la edad del paciente también, es que tenga un linfoma. ¿Y cómo estudiarías eso para saber que es un linfoma? Y no que es no sé, un carcinoma de tiroides. Eso es lo que tienen que saber en cuanto a tumores del mediastino. Por eso les digo, tienen que saber bien cuáles son los límites del mediastino y qué estructuras hay en cada región del mediastino y asociado a qué. O sea, si tengo un paciente joven, puedo pensar que tiene un teratoma de origen germinal. Si tengo un paciente adulto es más difícil. Si tiene síntomas de, no sé, algún síntoma neurológico, no voy a pensar que tiene un tumor germinal, digamos. Eso es lo que queremos eh, que aprendan de lo que son los síndromes mediastinales. ¿Cuáles son los orígenes que pueden tener esas masas del mediastino? No en sí cómo se trata el linfoma o cómo se trata el timón. En este caso, cómo se manifiesta a nivel mediastinal en el paciente, cómo lo estudio. Eso es lo que hay que saber. ¿Está? Después linfoma, cuando tengan hematología y demás, lo van a ver. ¿Estamos? Entonces decíamos masas mediastinales, que era esto, saber interpretar los síntomas del paciente, la imagen que veo y cuál puede ser la etiología, el neumomediastino y las mediastinitis. De las mediastinitis, lo más importante es saber que existe la aguda y la crónica, que la crónica es más un proceso fibrosante, y de las agudas, lo que tienen que saber es que son de acuerdo al origen que tienen, es decir, no es lo mismo tener una mediastinitis aguda secundaria a una cirugía de tórax a tener una mediastinitis secundaria a un proceso odontógeno, porque en eso va a variar la etiología de la mediastinitis y va a variar el tratamiento. ¿Estamos hasta ahí? Nada más de mediastino por hoy.
Si queda alguna duda, después me dicen. Vamos a pasar a diafragma, que esto es más anatómico. Recuerden, tienen que recordar el primer año. Músculo del diafragma, inserción muscular, que tenía varias, varía adelante y en la región posterior, por quién está inervado y cuáles son los vasos que llegan. Y obviamente recordar que el diafragma, digamos, es un músculo que tiene un montón de hiatos, y por esos hiatos pasaba el esófago, el conducto torácico, la aorta, etc. Es el principal músculo respiratorio. Su función es esencial para coordinar la respiración, y en estado de reposo, obviamente que se lleva el 75%. Cualquier patología del diafragma que provoque el descenso o el ascenso va a generar síntomas o abdominales o síntomas respiratorios. ¿Estamos? La anatomía del diafragma después lo repasan, tiene 3 porciones, el centro forénico, de acuerdo a la región, se inserta entre la séptima o la 12ª costilla, bueno, y después todos los hiatos que tienen y los órganos que pasan por ahí. Está inervado por el frénico y, como dijimos, es el principal músculo para la respiración, pero también tiene actividad en lo que es la digestión, la circulación y la postura. ¿Cuáles son las principales patologías que puede haber al nivel del diafragma, o qué patologías vamos a encontrar al nivel del diafragma? Puede haber patologías estructurales, es decir, del músculo en sí. Puede ser ausencia o agenesia, es decir, que el paciente nazca sin diafragma, que ya sería muy complicado. Puede haber duplicaciones, puede haber eventraciones, puede haber hernias o puede haber traumatismos. ¿Sí? Eso es en cuanto a la estructura del músculo. Después puede haber patologías en cuanto a la función, es decir, a la funcionalidad del músculo. Puede ser un músculo débil, puede ser un músculo paralítico, o puede ser que tenga movimientos involuntarios, o también lo que se conoce como la fatiga muscular. Después puede sufrir infecciones, ¿sí? Secundarias más que nada a parásitos, o abscesos, o empiemas, y después puede haber tumores, tumores del propio músculo, o tumores de los órganos que están alrededor, y que generen compromiso sobre el diafragma. ¿Vamos? Pero, digamos, el origen de la patología en el diafragma puede tener varias etiologías. La clínica va a estar asociada a la patología de base, en este caso, y cómo vamos a explorar al diafragma o al músculo diafragma, obviamente siempre con la historia clínica del paciente, antecedentes del paciente, examen físico, y los estudios que puedo hacer para evaluar la patología diafragmática van a ser las pruebas de funciones respiratorias, y después la gasometría arterial, eso en cuanto a lo respiratorio. Después, de acuerdo si creo que tengo un compromiso a nivel muscular, puedo pedir dosaje de LDH y de creatinina, puedo pedir radiografía, puedo pedir tomografía. Si quiero evaluar la estructura propia del diafragma, la radiografía o la tomografía. Si quiero evaluar la funcionalidad o el movimiento del diafragma, se puede pedir ecografía o algunas pruebas respiratorias que no las vimos en la clase pasada, pero existen pruebas específicas que se hacen con el espirómetro que sirven para evaluar la funcionalidad del diafragma, que una fácil o una simple es hacer al paciente la espirometría sentado y después repetir la espirometría pero con el paciente acostado. Sí. En un paciente que no tiene patología funcional o del movimiento del diafragma, la espirometría sentado y acostado, el BEF, que dijimos que era el flujo expiratorio, varía muy poco, ¿sí? Varía menos del 10%. Ahora, pacientes que tienen patología funcional del diafragma, si nosotros le hacemos una espirometría sentado,
y después se la repetimos al paciente, pero en decúbito, vamos a notar que la fuerza muscular, o sea, que el VEF baja mucho. Y eso es un indicio o un signo indirecto de que el diafragma está hipofuncionante. Después hay otros estudios que se pueden hacer, estudios respiratorios para ver la resistencia y la fuerza del diafragma, que también se hacen con el espirómetro. Y lo otro es evaluar con electromiograma o electroneurografía, que es para evaluar más que nada el componente nervioso, es decir, cuando vamos a evaluar el nervio frénico, que es el que está relacionado con el diafragma. Otros estudios que podemos usar para evaluar el diafragma son las presiones transdiafragmáticas, electromiografía de superficie y todo lo que es el nervio frénico. Patologías frecuentes que vamos a ver a nivel del diafragma, o lo más frecuente de ver es parálisis del nervio frénico, que suelen ser secundarias a traumatismos a nivel de lo que es cabeza-cuello y lo que es la región de la clavícula, porque si recuerdan todo el recorrido del nervio frénico, pasa por todo el tórax, es decir, que cualquier patología que lo interrumpa en su recorrido va a generar una parálisis del nervio frénico. Si tengo una parálisis del nervio frénico, tengo una parálisis del músculo diafragmático, por lo tanto el paciente va a manifestarse con disnea. Hernias diafragmáticas que alteren el movimiento, ruptura del diafragma, infecciones o tumores. Principales etiologías que van a estar relacionadas a la parálisis frénica, que es lo más frecuente, van a ser las neoplasias, lesiones en el sistema nervioso central, lesiones propias del nervio frénico, como dijimos, secundarias a cirugías, sobre todo lo que es la cirugía de tiroides, ¿sí? Se puede tocar el nervio frénico y eso genera una parálisis, por lo tanto el paciente va a tener uno de los lados del diafragma no funcionantes y se va a manifestar más que nada con disnea. Y después lo que son la compresión del nervio frénico por adenopatías, por tumores, por ejemplo por neumotórax o neumomediastino, todo lo que comprometa el recorrido del nervio frénico va a generar síntomas respiratorios por compromiso de la funcionalidad del diafragma. Esta es una radiografía de una paciente que consultó por disnea a la semana de haberse operado de un tumor de tiroides. ¿Qué es lo que ven de extraño acá? ¿O qué le llama la atención? El diafragma de la parte derecha, digamos. La altura. ¿Qué tiene? Está sobrelevado del lado derecho. Bien, ¿y Sí, qué otro estudio le agregarían a esta paciente para saber si eso es el diafragma o para saber si eso es, no sé? Vos decís que es diafragma y para mí es una masa que tiene ahí. O puede ser un derrame pleural también. Sí, para hacer el derrame tendría que tener al revés la concavidad. ¿Le pediría una tomografía, profesora? Antes, ¿qué otro estudio le podemos pedir? El par radiográfico. Bien, el par radiográfico. Por ahí le hacemos un perfil y vemos que hay una masa, no sé, arriba del hígado y que eso es lo que está generando que se eleve el diafragma. Le podemos pedir el par radiográfico. ¿Qué otra cosa le podemos pedir a esta paciente? ¿La espirometría parada y sentada? Bien, una espirometría parada y sentada. Siempre de acuerdo a los síntomas que nos refiere a la paciente. Si la paciente viene por disnea, le vamos a pedir un estudio respiratorio. Si la paciente viene por dolor, capaz que nos vamos a pedirle la tomografía. Pero otra cosa que se puede pedir en este caso, para ver si ese diafragma está hipofuncionante o no, es pedirle una radiografía simple, pero en expiración máxima. No sé si alguna vez hicieron una radiografía de tórax, pero cuando se van a hacer la radiografía de tórax, les piden que respiren hondo y que guarden el aire unos segundos hasta que se haga el estudio. ¿Sí?
Por lo tanto, cuando ustedes respiran hondo, el diafragma baja y ven los pulmones. Si yo le pido a la paciente que haga la espirometría en expiración, el diafragma debería subir, ¿sí? Sería todo lo contrario. Entonces, a estos pacientes, una forma fácil de estudiarlo es pedirle una radiografía en inspiración máxima y otra en expiración máxima. Si vemos que el diafragma siempre está a la misma altura, ya hacemos diagnóstico de que la inervación está alterada, ¿sí? Bien, otra cosa que podemos hacer a la paciente es sentarla, saturarla o ver la mecánica ventilatoria y después le pedimos a la paciente que se acueste y vemos cómo cambia esa saturación o la mecánica ventilatoria. Eso también nos serviría para hacer diagnóstico. Pero, obviamente, solo con la radiografía nadie hace diagnóstico, sino que tienes que estar acompañada de los antecedentes y del motivo de consulta, de la historia clínica de la paciente. Esto también puede ser un tumor o un absceso perihepático, que sí genera compromiso en el diafragma, pero lo empuja desde abajo. Entonces, por eso es relevante también saber cuáles son los posibles orígenes de la patología en el diafragma y el antecedente del paciente. Bueno, eso a nivel estructural. Funcional. Otras patologías que puede tener el diafragma, como dijimos, era a nivel funcional, dijimos que puede haber fatiga, ¿sí? La fatiga diafragmática es, como el diafragma es un músculo, si yo lo hago trabajar mucho, se agota, pero en el reposo mejora. Es decir, no sé, una persona que hace actividad física extrema puede tener una fatiga diafragmática, puede tener una disnea secundaria a la fatiga diafragmática, que el músculo está extenuado, pero con el reposo eso mejoraría. Después podemos tener lo que es la debilidad diafragmática, ¿sí? Que eso, la diferencia la vamos a notar, porque con el reposo no mejora, ¿sí? Una cosa es fatiga diafragmática secundaria al uso extenuante del músculo, por así decirlo, y lo otro es la debilidad. Uno mejora con el reposo, y la debilidad no mejora con el reposo, y tiene una causa que lo va a predisponer. La fatiga muscular también está asociada a lo que son, digamos, a la disfunción muscular, y que lo vamos a poder evaluar en pacientes que tienen o inactividad física y salen a hacer actividad física, digamos, extrema, a los pacientes que tienen mucho uso de corticoides, porque va a alterar la musculatura, alteraciones hidroelectrolíticas o inflamaciones sistémicas, ¿sí? Pacientes que tienen EPOC y enfisema severo también pueden tener fatiga diafragmática, porque en esos pacientes el enfisema y la hiperinsuflación que hay en el tórax genera una alteración estructural, ¿sí? La hiperinsuflación hace que el diafragma descienda, con lo cual las fibras van a estar o como más contraídas, y a la vez no van a estar en su posición normal, y eso va a generar fatiga muscular. Pero todos estos pacientes sabemos que con el reposo mejoran. En cambio, en la disfunción diafragmática tenemos que buscar el origen de esa etiología, y digamos, el dato clave es que con el reposo no va a mejorar la disnea. El diagnóstico, tanto para la fatiga como la disfunción, se hace con electromiografía o midiendo las presiones transdiafragmáticas. Eso es más que nada un estudio neurológico. El Profe, tratamiento, sí. ¿cuál es la causa de debilidad? La debilidad tenés que buscar la causa, puede ser o un tumor o una patología neurológica, ¿sí? Que haga que el diafragma sea hipofuncionante. Bueno, gracias. ¿Sí? Por ejemplo, las enfermedades neuromusculares o, no sé, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré,
que son todas patologías neurológicas que afectan a los músculos, esa podría ser una que genere la disfunción, ¿sí? O el ELA, la esclerosis lateral, también puede generar compromiso del músculo diafragmático, pero a nivel neurológico, es decir, a nivel de los receptores neuromusculares, ¿sí? Que eso es lo importante de diferenciar con la fatiga. Si el paciente tiene fatiga cuando hace ejercicio, pero después queda en reposo y mejora, es un paciente que siempre tiene fatiga muscular y que tiene mala mecánica ventilatoria, que no mejora con el reposo, tengo que pensar en algo, en una patología, digamos, mayor, o neuromuscular, o en algún tumor, o en alguna masa que esté comprimiendo el nervio frénico y haga que sea disfuncionante ese diafragma. ¿Estamos? Bien, el tratamiento en estos pacientes que van a tener más que fatiga, la disfunción diafragmática, va a ser el soporte ventilatorio, la kinesiología respiratoria. Existen diferentes ejercicios de kinesiología que están destinados a mejorar o a reforzar todo lo que es la mecánica ventilatoria. Y en algunos casos, si la patología es neurológica o previene del nervio frénico, lo que se hace es colocar un marcapaso diafragmático. Así como hay marcapaso para el corazón y que marca el ritmo con el que tiene que latir, el marcapaso a nivel diafragmático va a marcar la velocidad o va a ir marcando la frecuencia respiratoria. Es decir, que cuando caiga la frecuencia o el movimiento respiratorio se activa y hace funcionar lo que es la bomba del diafragma. Esto no hace falta que lo sepan en detalle. Lo que es importante que sepan es cuáles son las patologías frecuentes del diafragma, que se van a manifestar principalmente por la disnea, que sepan cuál es la inervación, porque la patología puede venir de ahí, o del propio músculo, y cómo la estudio la patología. ¿Sí? No es lo mismo el paciente que viene con una disnea después de una cirugía de cabeza y cuello, al paciente que dice que está en reposo y tiene disnea. ¿Sí? Es más que nada para que sepan diferenciar cuáles son las etiologías y cómo debería encarar a un paciente que tiene disnea para evaluar una patología que puede ser, el origen puede ser el diafragma. ¿Estamos? No se embarren mucho con esto. Algo que todos conocemos, también es una patología del sistema respiratorio y del sistema y de gastro también. Todos sabemos lo que es el hipo, que son las contracciones repetidas e involuntarias del diafragma, a veces de los músculos intercostales, que están asociadas al cierre glótico, por eso provoca ese ruido característico. ¿Cuándo se provoca o cómo se origina el hipo? Lo más básico es porque come rápido, o comidas copiosas o picantes, o estar asociado a bebidas con mucho gas. Y hay otras patologías como la irritación de los nervios del diafragma, algunos efectos adversos de medicamentos, secundarios a cirugías abdominales, trastornos metabólicos o trastornos neurológicos. El hipo, hay tres tipos de hipo. El hipo aislado, que es el que pasa después, no sé, de tomar una bebida gaseosa, que uno tiene un rato de hipo y se corta solo. Y después tenemos el hipo agudo, que es el que dura 48 horas como máximo, más o menos 2-3 días, que uno se saca ese hipo con las medidas clásicas que uno conoce: tomar agua sin respirar, tomar agua haciéndola vertical, aguantar la respiración, todas esas medidas caseras. En algunos casos se puede indicar metoclopramida. Y lo importante, o lo que tienen que saber, es el hipo crónico. ¿Sí? El hipo crónico decimos que es el que supera las 48 horas. Hay pacientes que viven con hipo, ¿sí? Que pueden pasar años con hipo, y estos pacientes son los que nos tienen que importar
o son los pacientes en los que tenemos que estar atentos, porque el hipo en sí no va a ser la patología, sino que va a ser la manifestación de una patología de base. Por lo general, patologías del esófago o patologías del estómago, ¿sí? En algunos casos suele ser una patología psicológica o psiquiátrica, pero siempre tenemos que descartar que no esté asociado a patologías del esófago o del estómago. Estudios de rutina que se van a hacer en estos pacientes, historia clínica, examen físico, un laboratorio básico para evaluar el medio interno y la videoendoscopía. Después podemos agregar resonancia o tomografía si pensamos que tiene algún componente neurológico, pero como les dije, las causas gastrointestinales, sobre todo lo que son las hernias de hiato, esofagitis, úlceras o todas las masas que tengan compromiso del diafragma, pueden manifestarse con hipo crónico en el paciente. ¿Estamos? Causas metabólicas. Y el tratamiento en estos casos es tratar la causa de base, si la encontramos, y después hay ciertos medicamentos que pueden inhibir o pueden disminuir el hipo, que va a ser la metoclopramida, la clopromacina, el baclofeno, o si es un hipo resistente, lo que se hace son bloqueos a nivel del nervio frénico o implante de implantes quirúrgicos, ¿sí? Dispositivos quirúrgicos marcapasos a nivel del diafragma. Estamos, pero estos son en pacientes determinados. Lo importante del hipo es el hipo sintomático, el hipo agudo, y los pacientes que tienen hipo crónico, que es el hipo que supera las 48, 72 horas, pensar si puede ser o no la manifestación de una patología de base. Busco la patología de base y tengo un tratamiento médico para digamos, cortar los síntomas del hipo y después, obviamente, tratar la causa de base. No más que eso del hipo. ¿Estamos? Eso es lo otro relacionado al diafragma que deberían saber. Y después nos quedan dos temas colgados que están lejos del mediastino, lejos del diafragma. Uno es la fibrosis quística y el otro vamos a ver que son las bronquitis. Fibrosis quística, ¿alguna vez escucharon esta enfermedad? Por ahí en embrio, en genética. En embrio. En embrio, ¿qué se acuerdan? Que es la enfermedad que se da por falta de surfactante en el desarrollo embrionario antes de nacer. Y podría ser, ¿qué más? Que genera una excesiva producción de moco, digamos, que genera una fibrosis en pulmón y páncreas. Bien, dos cosas. La fibrosis que vos decís de pulmón y páncreas es como en el estadio terminal. Y en cuanto al moco, no es que genera más moco, sino que el moco tiene menos agua y entonces es un moco más espeso, con lo cual al paciente le cuesta expectorarlo y al haber moco predispone a las infecciones. La fibrosis quística es una enfermedad, genética, autosómica recesiva, está detectada en qué cromosoma, que es el 7, y a nivel anatomopatológico, lo que genera es una alteración en el transporte de cloro, y eso hace que el moco tenga menos agua y sea más espeso. Al tener un moco espeso, los conductos, ¿sí?, se empiezan a taponar. Conductos a nivel respiratorio, a nivel del páncreas, a nivel del hígado. Empieza con insuficiencia pancreática exócrina, con enfermedad pulmonar crónica, con anorexia, infecciones a repetición y termina en la desnutrición. Los principales órganos que afecta van a ser los pulmones, por eso lo estamos viendo en la era de Neumo, que van a ser las infecciones recurrentes y la insuficiencia respiratoria. Y después a nivel hepático, a nivel del páncreas, a nivel del intestino
y a nivel del sistema reproductor tienen manifestaciones. Todo eso es secundario a la alteración de las secreciones. De acuerdo al diagnóstico, esta enfermedad tiene lo que se llamaba, si bien es autosómica recesiva, tiene distinta, por así decir, como distinta penetrancia. En algunos tiene una alteración completa del cromosoma, con lo cual los síntomas se van a ver desde que nace, y en otros pacientes tiene diferentes alteraciones, con lo cual los síntomas se van a ver a medida en diferentes edades del paciente. En el recién nacido se va a manifestar con hilio meconial, es decir, que el recién nacido tarda más de lo normal en tener en defecar, ¿sí? Que es un síntoma clásico de la fibrosis quística. Puede tener taquipnea persistente, puede tener un crecimiento lento e ictericia prolongada. En los menores de 2 años lo que vamos a ver principalmente es retardo en el crecimiento, asociado a infecciones respiratorias, ya sea respiratorias a nivel pulmón, tos, como a nivel sinusitis, otitis, a repetición. Y lo que se va a notar en estos chicos es que tienen como un olor característico o un olor raro que se debe a la pérdida de sal que tienen, ¿sí? Tienen como un sudor característico o un sudor salado, que ahora vamos a ver que una de las pruebas de detección es el test de sudor. Pero el sudor en estos pacientes tiene más cloro de lo normal, debido a la alteración del canal, y es uno de los diagnósticos que vamos a hacer. A medida que va creciendo el paciente, dijimos que hay alteración en el desarrollo pondoestatural, infecciones respiratorias, y después empiezan todo lo que son problemas hormonales, porque dijimos que compromete el hígado y el páncreas, a nivel sinusitis y pólipos nasales, y síndromes de malabsorción, ¿sí? Y en los pacientes adolescentes y adultos, antes la fibrosis quística tenía una sobrevida baja, que era más que nada secundaria a las infecciones recurrentes. Ahora que se detecta más rápido la fibrosis quística y tiene mejores tratamientos, los pacientes llegan a una vida adulta de más. Antes el promedio de vida era a los 25 años, ahora hay pacientes con fibrosis quística que llegan a los 40, 45 años. Eso depende al seguimiento y al tratamiento que tengan, ¿sí? Porque estos pacientes terminan enseguida con infecciones por gérmenes resistentes y después terminan en insuficiencia respiratoria. Pero una vez que el paciente logra un tratamiento adecuado, esto mejora la sobrevida. A nivel respiratorio, que es lo que vamos a ver ahora en la era de Neumo, la fibrosis quística se manifiesta, como les dije, con síntomas respiratorios, que es disnea, tos e infecciones respiratorias recurrentes, que también lo respiratorio abarca a sinusitis y otitis, o sea, la vía aérea alta. Y a nivel del parénquima pulmonar vamos a encontrar lo que se llaman bronquiectasias. Bronquiectasias, después hay una clase que es exclusiva de bronquiectasias. Las bronquiectasias son alteraciones estructurales de los bronquios, ¿sí? Alteraciones estructurales que son irreversibles. En estos pacientes el bronquio se dilata, no se vuelve a contraer y se llena de moco. Y ese moco, como dijimos que era espeso, debido a la alteración del canal de cloro, predispone a las infecciones. Y esas infecciones son cada vez más recurrentes por gérmenes resistentes. Es decir, que al principio se infectan con un neumococo y después terminan colonizados, ¿sí? Terminan conviviendo con pseudomonas, con klebsielas. Más infección, más destrucción. Menos parénquima tengo, insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Las bronquiectasias después lo van a ver bien en la clase de bronquiectasias, dijimos que eran esas alteraciones estructurales de los bronquios.
las vamos a ver como circulitos bien marcados, es decir, los bronquios se dilatan bien, las paredes se fibrosan, quedan como más engrosadas y queda todo el moco adentro. En la radiografía vamos a ver como imágenes reticulares, así como líneas gruesas, sobre todo a nivel de los campos superiores, y a nivel de la tomografía voy a ver bien la dilatación bronquial. ¿Sí? Bien, para hacer diagnóstico de fibrosis quística, se va a hacer más que nada en pacientes que tengan infecciones recurrentes, sobre todo en niños pequeños. El gol estándar es el test del sudor, porque dijimos que al estar alterado el canal de cloro, tienen una secreción específica, con lo cual podemos medir el cloro. Son pacientes que tienen un olor o un sudor característico y que es salado. Entonces el test del sudor es una prueba que, si después la leen, se estimula a que el paciente transpire y se le ponen como unos electrodos que van a medir en el sudor la cantidad de cloro que tiene. Ese es el gol estándar para hacer el diagnóstico. Y después, bueno, obviamente se pueden hacer estudios genéticos. ¿Cómo voy a tratar a estos pacientes? Según el órgano que esté afectado en ese momento. Si es un paciente que tiene alteración del páncreas, lo que va a tener que hacer es tratar todo lo que es el tema de la insulina. Si es un paciente que tiene ictericia, bueno, voy a ir por ese lado. A nivel respiratorio, lo más importante es la prevención de las infecciones. Lo voy a hacer mediante el esquema de vacunación completo, evitando infecciones cruzadas. Eso quiere decir que estos pacientes, si bien no viven en una burbuja, tienen como un ritmo de vida diferente al de una persona que no tiene esta patología. No tienen que estar en contacto con pacientes que tienen cualquier infección, ¿sí? Porque para ellos sería una infección grave. Siempre tienen que estar en cambiar los ambientes donde viven para no colonizarse con las mismas bacterias. Y tienen un tratamiento, ¿sí? Lo que se llama la fisioterapia respiratoria, que les lleva varias horas en el día, ¿sí? Son pacientes que tienen como toda una rutina diaria de nebulización, kinesio respiratoria y antibióticos, que se hace de 2 a 3 veces al día, con lo cual tienen una calidad de vida diferente, ¿sí? Si bien pueden lograr una sobrevida, el tener fibrosis quística es como algo engorroso. Dijimos que la sobrevida hace un tiempo era baja, que llegaban hasta los 20 años, 25 años, pero mejorando todas estas técnicas de antibióticos y de fisioterapia respiratoria, la sobrevida aumenta. Pero eso tiene, cuenta con que el paciente cumpla con todo el tratamiento, y eso lleva varias horas del día. Y después lo que es tratamiento antibiótico, siempre evaluar si es la primera infección del paciente o si es una infección recurrente, con lo cual tengo que sospechar que los gérmenes son resistentes. Es decir, si es un paciente que tiene fibrosis quística y viene con tos y expectoración, no le voy a dar, no sé, una amoxicilina como le daría a un paciente joven que tiene tos y expectoración de la misma edad, porque en estos pacientes tengo que sospechar siempre de los gérmenes resistentes. Es decir, son pacientes que tienen, por lo general, por una bronquitis, tienen que internarse, hacer tratamiento endovenoso, y también lo que se usa en estos pacientes son antibióticos inhalados. Lo más importante de estos pacientes es tratar la infección, porque dijimos que cuanto más infección, más destrucción del parénquima pulmonar. Si tengo más destrucción del parénquima pulmonar, va a hacer que el paciente tenga insuficiencia respiratoria antes. Son pacientes que suelen estar en lista de espera para trasplantes, ¿sí? De acuerdo al compromiso que tenga la fibrosis quística, a nivel, digamos, el compromiso sistémico, son pacientes que pueden terminar en trasplante, pacientes jóvenes que terminan en trasplante pulmonar. Hace poco salió una ley para fibrosis quística, porque estas enfermedades no estaban, digamos que fue algo muy importante para todos estos pacientes,
porque todo el tratamiento, que yo les dije que es muy engorroso, también es muy caro, y las obras sociales no lo cubrían, y ahora, creo que el año pasado salió la ley de fibrosis quística. Si bien es una enfermedad poco prevalente, es una enfermedad que su tratamiento y lograr una sobrevida también requiere, aparte del tiempo del paciente, del tiempo de la familia, son tratamientos muy caros, ¿sí? Así que esa ley fue como un alivio para todos esos pacientes. ¿Algo que quieran consultar de fibrosis quística? Lean, van a leer que es una enfermedad sistémica que ocupa varios órganos, pero a nivel respiratorio lo más importante que tienen que saber es cómo se manifiesta, cuál va a ser la lesión que voy a ver en la tomografía y el tratamiento. ¿Estamos? Y el último tema para hoy. Profe, Sí, profe, decime. ¿cuál dijo que era el gold estándar de la fibrosis quística? Para el tratamiento del test de sudor. Es sudor. Gracias. Eso es para niños, Fíjense. ¿Cómo? que es para los niños y los adultos. Se puede hacer en cualquiera. ¿Sí? De hecho, creo que la fibrosis quística, no sé si se acuerdan cuando nacen a los recién nacidos que se le hace el estudio de la patita, que se le saca sangre de la patita y se estudian un montón de enfermedades genéticas. Una de ellas es la fibrosis quística. A veces da que el paciente no lo tiene, porque también depende de la expresión del gen, pero en más grandes se les hace el test del sudor. Después una vez ¿Estamos? ¿cómo sigue, doctora, eso? Una vez a ver, no todos los pacientes con fibrosis quística se trasplantan. Si el paciente tiene solo compromiso pulmonar de la fibrosis quística y el resto de la patología se puede tratar, son pacientes que se trasplantan. Ahora, si es un paciente que tiene compromiso pulmonar, compromiso pancreático, compromiso hepático, no se muere por lo respiratorio, pero se va a morir por otra causa. Digamos, son pacientes que entran a lista de trasplante. Sobre todo porque son pacientes jóvenes. Entre los 15 y los 20 años ya están en la lista de trasplante. Pero siempre de acuerdo al compromiso sistémico. Por eso les digo que la detección temprana y el tratamiento adecuado temprano va a mejorar la calidad de vida. ¿Sí? No es lo mismo un paciente que nunca hizo tratamiento, porque ya a los 15 años está sobreinfectado con bacterias resistentes, a un paciente que tiene la posibilidad de hacer el tratamiento correcto, puede llegar a una mejor sobrevida y puede no necesitar el trasplante. ¿Sí? Todo depende también de, por así decir, de la penetrancia que tiene la enfermedad. ¿Estamos? En algunos pacientes se manifiesta recién a los 15 años. Y después del trasplante, ¿el paciente va a tener destrucción del pulmón de nuevo o no? Sí, porque es genético. Sí, va a depender del tratamiento para saber cuánto. Va a depender del tratamiento, sí. Digamos, la lesión pulmonar, la principal causa es la infección. Si tengo infección, tengo destrucción. Por eso, en estos pacientes es muy, muy importante hacerles un seguimiento de la parte respiratoria, ¿sí? Son pacientes que cada 3 o cada 6 meses se les hace estudio del esputo para evaluar si están colonizados con alguna bacteria. ¿Sí? Porque a veces hay pacientes que tienen una infección, la trato y el germen no está más, y hay otros pacientes que quedan colonizados. Entonces, en esos pacientes, cuando tienen alguna exacerbación respiratoria, el tratamiento, si el tratamiento en una bronquitis habitual es 5 a 7 días, en estos pacientes como mínimo lleva de 21 días a 3 meses. ¿Sí? ¿Y las drogas específicas para mejorar la función de los canales de cloro o restablecer la función? No hay una medicación específica,
porque eso es a nivel, digamos, cromosómico. Lo que sí hay antibióticos específicos que se usan de la misma forma que se usan los PAF de salbutamol para el asma, digamos, se usan de forma inhalada los antibióticos en estos pacientes. Por ejemplo, la tobramicina o la micacina, que son más que nada para los bacilos gram negativos, se usan como si fuesen PAF. Son un PAF. O se usan nebulizados. El tema acá en nuestro país es que son fármacos que se hacen afuera, con lo cual ya tenés un costo que es elevado, y lo otro es que ingresen al país. Por eso, digamos, también es otra complicación que tienen los pacientes. Conseguir la medicación adecuada o lo último que hay en la medicación, porque en nuestro país no se hace. Por eso es que hubo mucha presión el año pasado para que salga la ley de fibrosis quística, porque todos estos pacientes tenían impedimentos en el tratamiento por estas causas. Bueno, ¿algo más? Profe, Sí. ¿son de forma inhalatoria porque por alguna cuestión de la absorción o simplemente porque es más rápido el efecto? No, Porque son por una tienen- cuestión de que, primero porque es un tratamiento crónico y el paciente si no tendría que vivir con un suero. Y lo otro porque las bacterias que provocan esas infecciones crónicas, por lo general, son bacilos negativos y la pseudomonas. Yo no sé si se acuerdan de micro, que la pseudomonas generaba como un biofilm, como una capita sobre ella. Entonces lo que hacen estos medicamentos es actuar sobre el biofilm de esas bacterias. Y es mejor que el tratamiento endovenoso. Cuando el paciente tiene una reagudización, sí, hago el tratamiento sistémico y el tratamiento endovenoso con amicacina, con lo que sea. Ahora, en lo que es la infección crónica o lo que es la colonización por esas bacterias, el tratamiento se hace inhalado. ¿Ah? Son pacientes que viven con el antibiótico y el antibiótico también tiene efectos adversos. Entonces, lo que se logra con eso es tener mejor penetrancia en el pulmón y menos efectos adversos sistémicos. Y obviamente que el paciente, si tiene otra manifestación de la enfermedad, tendrá que usar insulina, tendrá que usar suplementos de ácidos biliares, de acuerdo a la patología que tienen. Hay pacientes que tienen compromiso del sistema reproductor, entonces son pacientes estériles. ¿Sí? Entonces también tiene toda esa carga. Y como les decía, el tratamiento lleva muchas horas en el día, por lo tanto es como un problema del paciente y de la familia que se tiene que adaptar, porque el paciente tiene que empezar, es como que tiene toda una rutina a la mañana y a la tarde, que esa rutina lleva entre 3 y 4 horas al día. ¿Sí? Tiene que hacer ejercicios respiratorios, nebulizaciones, antibióticos, no es tomo una pastilla o me hago un puff y ya está, sino que toda esa rutina lleva mucho tiempo y piensen que 4 horas al día o 3 horas al día a la mañana, 3 horas a la tarde, durante toda tu vida, también tiene una carga psicológica importante. ¿Sí? Aparte de que se tienen que hacer insulina o pensar que el día de mañana no pueden tener hijos porque son estériles, o son pacientes que tienen alteraciones del desarrollo pondoestatural, entonces también lo que es ir a la escuela, o mismo ir a la escuela no pueden porque no pueden estar en contacto con mucha gente para no tener otras bacterias o virus, ¿sí? De hecho, los pacientes que tienen fibrosis quística se atienden en centros especializados y, por ejemplo, no hay salas de espera, no comparten el mismo consultorio, o sea, entra un paciente, el consultorio se desinfecta, al tanto tiempo puede ingresar otro paciente, es como que no tienen mucha vida social también. Sí, tienen una carga psicológica importante. ¿Algo más? Bueno, y el último tema, que es otro tema que no tiene nada que ver con el mediastino y diafragma, es bronquiolitis, que también es otra patología de los bronquios, como la fibrosis quística, pero la bronquiolitis afecta a lo que es la enfermedad de la pequeña vía, ¿sí?
a los últimos segmentos en lo que se dividen los bronquios, bronquiolos terminales, cuando se inflama, ¿sí? Digamos, hay un proceso inflamatorio y de reparación que genera síntomas como ser la disnea o la tos crónica, ¿sí? Bronquiolitis, entonces, enfermedad de la pequeña vía aérea secundario a la inflamación y al proceso de reparación. La bronquiolitis clínicamente la podemos clasificar por bronquiolitis por infección farmacológica o por alguna inhalación, que esto va a estar relacionado a todo lo que son las enfermedades laborales, ¿sí? Que están expuestos a químicos o a cereales, por ejemplo, o al cigarrillo. Y una clasificación histológica, que va a ser la bronquiolitis constrictiva, que es la que va a obliterar, o la bronquiolitis proliferativa. La bronquiolitis constrictiva es la que hace que el tejido que forma el bronquio se fibrose, el bronquiolito se fibrose y lo deje rígido. Y la proliferativa es al revés, en la parte interna del bronquio se inflama y la reparación genera como un engrosamiento, es decir, que uno afecta el bronquiolo por afuera y el otro lo afecta por adentro. La manifestación clínica es lo mismo, eso es solo a nivel anatomopatológico. Paciente, los síntomas que va a tener el paciente es disnea, tos y sibilancia, ¿sí? Imagínense que a nivel de que los bronquios se van haciendo terminales para llegar al alveolo, se vuelven más angostos, más finitos, con lo cual el aire le cuesta más circular. Entonces las manifestaciones van a ser disnea y sibilancia, porque el bronquio va a estar cerrado, y la tos, ¿sí? Y en estos pacientes, cuando los estudio y le hago la tomografía, lo que voy a encontrar son imágenes de hiperinsuflación, es decir, que el tórax va a aumentar lo que es el diámetro anteroposterior. Voy a tener aumento de las imágenes reticulares, es decir, que todo lo que es la trama vascular, como va a estar fibrosado, la voy a ver mejor. Y otra cosa que voy a ver en la tomografía que es característico es lo que se llama atrapamiento aéreo. Esto es como todos términos de imágenes, ¿sí? El atrapamiento aéreo, a ver si se los puedo marcar bien acá en la tomografía. El atrapamiento aéreo ocurre cuando hay zonas que están bien ventiladas y zonas que están poco ventiladas. Las zonas que tienen mucho aire, dijimos que el aire lo veo negro, ¿sí? Y las zonas que están poco ventiladas, como circula poco aire, las voy a ver menos negras, ¿sí? Si llegan a ver acá del lado izquierdo fíjense que acá tengo una imagen bien negra comparada al resto del parénquima, ¿sí? Como que si tuviese, no llega a ser un neumotórax, pero tengo como imágenes o cuadraditos que son más negros en un parénquima que tiene un montón de imágenes reticulares, que tiene un montón de trama pulmonar. ¿Llegan a notar la diferencia? Yo les dejo el mouse. Esas imágenes o esos como parchecitos negros que tengo dentro del parénquima sano es lo que se conoce como atrapamiento aéreo. Y eso se produce porque el paciente inspira y cuando expira, como los bronquios están inflamados, secundarios a la reparación, digamos, se cierran rápido y el aire queda adentro. Entonces voy a ver como imágenes que tienen más aire que otras dentro del pulmón. Eso es lo que se conoce como signo de atrapamiento aéreo. Es como un signo radiográfico o tomográfico en este caso de la bronquiolitis. ¿Sí? Pero no es nada más que eso la bronquiolitis. Entonces la bronquiolitis es enfermedad de la pequeña vía aérea, es como la del último tracto, que es secundaria a la reparación del tejido que ocurrió por una infección o por un efecto adverso de un fármaco o por la inhalación crónica de alguna sustancia química que provoca, digamos, lesión pulmonar o por alguna infección, y que se va a manifestar
digamos, como hay un engrosamiento en los bronquios, como hay un cierre temprano de los bronquios, se va a manifestar con disnea, con sibilancias y con tos en el paciente. El tratamiento se va a basar más que nada en sintomáticos, es decir, que si tengo los bronquios cerrados, lo que tengo que hacer es abrirlos, el tratamiento va a ser bronquiodilatador. Si es asociada a un efecto secundario de un fármaco, va a ser retirar el fármaco. Si es asociado a una infección, el tratamiento antibiótico. Y si está asociado a la inhalación, obviamente retirar al paciente de la fuente, ¿sí? Si es un paciente que trabaja, si es que fuma, obviamente lo principal es dejar de fumar. Si es un paciente que trabaja, no sé, en una industria, que está con químicos o con biomasa, es retirar al paciente del lugar. ¿Estamos? No más que eso de bronquiolitis. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo vamos a diferenciar en la imagen radiográfica cuando hay una panbronquiolitis? No, eso, digamos, diferenciar por la imagen y por los antecedentes del paciente. ¿Sí? Se va a ver, la bronquiolitis se va a ver igual. Digamos, no es que, yo siempre les digo, con el estudio complementario nadie hace diagnóstico. El estudio complementario ayuda a llegar al diagnóstico del paciente. Tenés que tener historia clínica y examen físico del paciente. Y lo complementás. Profesora, Sí. ¿en la radiografía se verían esos parches, como usted dijo, más oscuros No. en la región del pulmón? ¿No? ¿Solo en la No, tomografía? en la radiografía no lo voy a ver porque estos son bronquios terminales. O sea, la radiografía no lo ves. Lo que podés llegar a ver en la radiografía son signos de hiperinsuflación, es decir, como que el tórax signos de hiperinsuflación, es decir, que el tórax va a estar más ensanchado y sobre todo en el diámetro antero-posterior, es decir, que vas a tener los diafragmas más abajo de lo normal, los diafragmas tienen que estar más o menos entre la séptima y la novena costilla de esa altura, en estos pacientes van a estar más abajo, y la concavidad clásica que tiene el diafragma va a estar horizontal o va a estar hacia abajo. Eso te habla de hiperinsuflación, es decir, que hay mucho aire adentro y queda atrapado, no puede salir, entonces el diafragma empieza a bajar. ¿Como en el enfisema? Exactamente, como en el enfisema. Y lo otro que vas a ver es que en la placa de perfil, el espacio que hay entre el corazón y el esternón, que es una medida normal, va a estar mucho más ensanchado, ¿sí? Eso es porque hay mucho más aire, entonces como que se empieza a estirar todo el tórax. Eso es lo que podrías ver en la radiografía, pero eso es en una patología muy crónica y con compromiso importante, ¿sí? No en un diagnóstico primario de bronquiolitis, eso te lo vería a lo largo. La bronquiolitis, el diagnóstico lo haces con la Ahora, tomografía. gracias, profesora. Profesora, Sí, con respecto a las enfermedades del diafragma que habló al principio, en la Sí. parálisis del diafragma una de las causas más frecuentes era una neoplasia maligna que me esté generando un bloqueo del nervio frénico. ¿Cuál es la neoplasia? no es, o sea, no es neoplasia maligna. La causa más frecuente es parálisis del frénico, que eso te dé una parálisis del diafragma. Y eso me genera una parálisis unilateral del... Claro, unilateral, porque si vos tenés, por ejemplo, un traumatismo y te lesionás el frénico, te genera la parálisis del diafragma de ese lado. O podés tener un tumor a lo largo del recorrido del frénico. Acuérdense que el frénico empezaba en la cabeza y termina en el diafragma, así tiene un recorrido largo. Es decir, que puedes tener una lesión a nivel de cabeza y cuello, o puedes tener un tumor a nivel pulmonar y también te va a dar el mismo síntoma. ¿Y el síntoma principal es la disnea nomás? ¿O hay La otros disnea. síntomas? En la parálisis del diafragma es la disnea, porque ese diafragma no funciona y tiende a irse para arriba. ¿Sí? Si se va para arriba, empuja el pulmón se hace chiquito, el paciente tiene disnea. Gracias. Y es un diafragma que no funciona, es decir, que vos respirás hondo y el pulmón queda de ese tamaño. ¿Algo más? Bueno, si no estamos hasta acá, esto era lo único que había para esta clase. La otra tienen la semana que viene recién, porque viene Semana Santa.